Hola, muchísimas bendiciones. Yo soy Eliana Casanueva y estoy súper, pero súper feliz de volver a reencontrarnos en nuestro espacio maravilloso de Entre Nosotras. Como de costumbre, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprobados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y como bien dice la palabra del Señor que habla sobre nuestro cuerpo, hoy hablaremos sobre la higiene personal de cada una de la mujer. Y para eso tenemos a la doctora Yadna Figuereo, quien es obstetra, ginecóloga, colposcopista. Trabaja en la salud sexual y reproductiva y también trabaja en el Centro Diagnóstico Bienestar de la Mujer. Doctora, muchísimas bendiciones. ¿Cómo se encuentra en este día? Muy bien, gracias a Dios. Muy afortunada y agradecida por la invitación a su espacio. Gracias a usted por aceptarla. Doctora, hoy le invitamos para darle esas informaciones, como siempre las damos a estas chicas, y hoy hablaremos sobre cómo cuidar su cuerpo y cómo tener esa higiene en nuestra zona íntima. Y por eso, ¿cómo debería de ser la rutina diaria para el cuidado de nuestra parte vaginal, principalmente de la mujer? La higiene íntima de la zona íntima es fundamental y muy importante que cada una la conozcamos. Que conozcamos nuestra anatomía para entonces poder realizar una adecuada higienización o limpieza de la misma. Es importante porque esta evita que contraigamos o que adquiramos microorganismos o enfermedades de transmisión sexual. O sea, para la misma es muy importante saber qué tipo de jabón utilizar. Perfecto. Exacto. El jabón que vamos a utilizar para la limpieza corporal no es el mismo que vamos a utilizar para nuestra zona íntima. Este debe ser Mire, que es bueno saberlo, o sea, le iba a hacer la misma pregunta, Claro. le hago la salvedad, porque le iba a hacer la misma pregunta que si, o sea, ¿qué tipo de jabón deberíamos de utilizar? O sea, ¿cuál usted recomienda? ¿Qué errores cometemos cuando utilizamos el jabón que no es, como bien usted mencionó? Este debe ser un jabón con un pH adecuado para la zona íntima. Debe ser un jabón que no irrite, que no produzca sequedad y que pueda limpiar esta zona de las secreciones fisiológicas que normalmente produce nuestra vagina. Perfecto. O sea que debemos de utilizar el jabón correcto. ¿Y cuál usted recomendaría como un jabón correcto? O sea, porque usted mencionó que el jabón con el que usualmente nos bañamos no debería de ser el mismo, o me corrige. Entonces, ¿qué jabón usted cree que sería el recomendable de lo que diariamente se utiliza o que utilizan las mujeres, que usted pueda decir, bueno, mire, este es bueno, este sí, este no? Tendría que ser un jabón con un pH, como había mencionado, Perfecto. que se adecue a nuestra zona, que no cause irritabilidad y sequedad, que no afecte la microflora que tenemos normalmente en nuestra vagina y que no causa ninguna alteración, ninguna irritación, ninguna enfermedad, sino que están para protegernos. Este también debe ser un jabón suave que nos ayude a eliminar todas las secreciones que produce normalmente nuestra vagina. Perfecto. ¿El uso de jabón de cuava es recomendable? No, no es recomendable. ¿Por qué? Porque es un jabón que no tiene el pH adecuado para nuestra zona. ¿Y qué puede provocar? Resequedad, irritabilidad. No al principio de estar usándolo, pero sí con el tiempo puede Doctora, tornarse. y hay muchas personas que lo utilizan. Sí, o sea, y está totalmente mal, no adecuado. Cualquier cosa mínima, una persona cerca de uno dice, no, utiliza un jabón de cuava que es muy bueno, un jabón de cuava que limpia. Y realmente no es recomendable para la zona íntima. Para nada, no es nada recomendable. O sea, para que sepan que esto es un programa informativo y por eso tenemos a la doctora hablando de estos detalles tan importantes que muchas de nosotras no sabíamos. O sea, creemos siempre que el jabón de cuava es uno de los mejores y realmente no se debería de utilizar en ninguna manera. Y para esas personas que utilizan algún tipo de material, plástico o esponja para lavar su zona íntima, ¿es correcto utilizarlo? Esas famosas esponjas, no son correctas para nada la utilización de estas. Estas albergan en su interior microorganismos y por la humedad que esta tiene, se pueden quedar por mucho tiempo y ya cuando porque la vayan... eso siempre se queda como húmedo. Exactamente. Y dentro del baño, no es como una toalla, por ejemplo, que uno la saca afuera, se queda dentro del baño, aparte de que el baño siempre está húmedo, la esponja también, o sea que ya no me quiero ni imaginar, sigue hablando.
y suelen ser agresivas para esta zona tan delicada de nosotras, suelen Claro. ser muy agresivas, entonces no son lo recomendable. Ok, y para una persona que suele tener flujos sin tener el periodo, ¿es algo normal? O sea, ¿o hay que asustarse? No tienen por qué asustarse. Normalmente durante el ciclo menstrual, durante el ciclo ovárico, la mujer tiende a producir algún tipo de secreciones, pero que son normales, que se producen dependiendo en qué etapa del ciclo se encuentren. Por ejemplo, durante la ovulación se puede producir un flujo que es transparente. Le decimos, yo siempre lo relaciono como clara de huevo. Entonces es acuoso, es transparente, es fino y es totalmente normal. Se produce por la ovulación y yo sé que muchas mujeres lo han visto. Ok. Después de la ovulación también pueden tener otro tipo de secreción que es totalmente normal, es más espesa, grumosa y blanca y no es patológica, no tienen por qué asustarse. Doctora, ok, y una persona que no tiene el flujo regular, como ya usted mencionó, que dio el ejemplo de la clara de huevo, ¿cuál sería ese flujo que no es normal, que quizás varias mujeres podrían tenerla? ¿Cuál sería? O sea, ¿cuáles serían los detalles, las características para una mujer reconocer la diferencia una del otro? Un flujo que no es normal, que es patológico, se va a presentar grumoso, puede presentarse de diferentes formas. Puede ser blanco grumoso, puede ser blanco amarillento, puede tener olor, mal olor. La mujer se daría cuenta, aparte de eso puede tener sintomatología. La mujer Ok, puede presentar irritación en su zona íntima, puede presentar enrojecimiento, mal olor, picor, exactamente. o Todo sea, todos eso esos es detalles. exactamente, todo eso es Esas, anormal, patológico. ya esas sensaciones que comienzan a sentir esas mujeres de cosas que ya no son normales, ahí entonces podría entrar ahí esa duda y notar la diferencia. Vuelvo y repito, como mencionó ahorita, de la clara de huevo a un flujo ya amarillento, con mal olor, con enrojecimiento. Ya todas esas características hay que tenerla en cuenta. Y las mujeres que utilizan, por ejemplo, protectores durante todo el día, ya sea que trabajen y se lo cambien o algo parecido, pero que lo utilizan durante todo el día. O sea, ¿es recomendable eso? Los ginecólogos normalmente no recomendamos la utilización de protectores. ¿Por qué? Porque pueden acarrear o pueden traernos infecciones, salvo en algunas ocasiones. En algunos casos sí suelen utilizarse. Por ejemplo, luego del periodo menstrual que la mujer queda manchando con un spotty, sí son recomendables utilizarlos para no ensuciar su ropa íntima. Ya eso sería de manera normal. Exactamente, inmediatamente se vaya ese flujo, no hay por qué utilizarlo. También en las infecciones, para no tener un contacto, o sea, una Sí. zona íntima humedecida, que es Ujú, muy incómodo, también en lo que dura la infección que se está tratando, claro. es recomendable utilizar esos protectores de uso diario. Es recomendable y es fundamental que cuando se usen estos sean cambiados con regularidad, porque pueden traer infecciones. Ok, y explíquenle a la persona por qué realmente no es recomendable utilizarlo, aunque esa persona no tenga infección, aunque esa persona no tenga ninguna irregularidad. Una Claro. persona que está normal, que está sana, que no tiene ningún tipo de anormalidad, ¿por qué no debería de utilizarla? Ya como una respuesta clara, o sea, no se puede utilizar por tal cosa. Muy buena pregunta. No deberían utilizarse porque me obstruye la Ujú, ventilación claro, natural de la vagina, de mi zona íntima. No hay transpiración. claro. Eso me evita, esa utilización de esos protectores diarios, me evita la salida de secreciones normales, fisiológicas de mi vagina. Entonces me impide. O sea que realmente no se debería, mis amores, ya ustedes oyeron a la doctora, no se debería de utilizar para tener ya una zona más cómoda y no provocar lo que explicamos ahorita de las irritaciones por el uso diario y constante de estos protectores. ¿Y cómo debería de ser el cuidado? ¿Cómo debe de ser de esas mujeres que están empezando el trance de la menopausia, esas mujeres embarazadas y esas mujeres que están por el ciclo, que están pasando por el ciclo menstrual del periodo? Ok, ¿Cómo ok. debería ser su cuidado? Bueno, por ejemplo, en las personas que tienen su periodo menstrual, el Ujú, aseo debe ser más frecuente. claro. También el cambio de toallas o tampones debe ser más frecuente. Lo normal es que se cambie cada 4 a 6 horas. No se pueden dormir con tampones porque eso me podría traer complicaciones. O sea, hay que tener un cambio frecuente. Y siempre o de manera habitual, eh, realizar ese aseo con el jabón adecuado, con el jabón íntimo adecuado, que tenga un pH adecuado, que este debe ser indicado
por su ginecólogo, Perfecto. porque él sabrá cuál indicar. Eso quería preguntarle también, doctora. Son preguntas que bueno que usted esté dando la respuesta, porque ahorita me quedé con la duda de cómo una persona puede saber cuál es el pH correcto en un jabón. O sea, para esas personas que no saben y se quedaron con la duda de la respuesta de ahorita, como que, ok, ¿y cómo yo sé cuál es mi pH? ¿O cómo yo sé cuál es jabón comprar? O sea, y es cierto, hay personas que se hacen la pregunta y es bueno responderle y aclararle cómo conocer el pH del jabón que debe de comprar. Toda esa información se la debe dar el especialista. No es recomendable que la mujer vaya a cualquier farmacia, supermercado y por recomendación de una amiga, de la mamá, de un familiar, decida usar ese porque a ella le probó. Déjame usar este porque a mi amiga le probó. Mami le funciona. Que usualmente lo hacen. No, exactamente, no es lo correcto. Debe ser evaluada por el ginecólogo obstetra y este dirá cuál, dependiendo de su zona, luego de una evaluación, es el que le conviene a ella utilizar. Exactamente. ¿Y el cuidado de las mujeres que están en trance de menopausia, cómo debería de ser? Este es muy importante porque en la menopausia ocurre un desequilibrio hormonal. Ya esas hormonas que producía normalmente la paciente, estrógenos y progesteronas, ya van cayendo, van disminuyendo. Entonces, esa zona íntima se torna más reseca, más irritable. Las pacientes acuden mucho a consulta por eso. Doctora, me molesta. Exacto, tengo molestia, tengo sequedad. Durante las relaciones sexuales me molesta. Entonces, esas pacientes normalmente siempre acuden a consulta. Es normal, es igual la higiene de la zona íntima, pero sí hay algunas cosas que hay que puntualizar y en las cuales ella necesariamente es importante que vayan al ginecólogo para la orientación y explicarle lo normal, que por qué sucede eso. Sería bueno exactamente que vayan a consulta. Principalmente las mujeres cuando están comenzando ese trance, que comienzan a sentir que comienzan a bombardearse con esas cosas que no sentía normalmente. Es bueno que ya vaya a su doctor, conozca, el doctor le informe y todo eso. Y, por ejemplo, para las mujeres también que están embarazadas, ¿cuál debería de ser su cuidado? En las embarazadas hay que tener un poquito más de cuidado, porque estas suelen a tener más infecciones, porque su zona íntima permanece más humedecida. Ya la zona íntima de nosotras, de todas, doctora, es exactamente. No sabía eso. Es humedecida, pero con el embarazo, por los cambios hormonales, tiende o suele verse o ocurrir más infecciones, por lo cual hay que tener cuidado. Las embarazadas yo siempre recomiendo que usen ropa interior holgada, usen pantalones holgados, no ajustados, que usen, se puede utilizar el jabón íntimo recomendado por su ginecólogo, por el obstetra, pero debe haber un cuidado. Para que no le provoque ninguna irritación. Claro, exactamente, y porque puede traerme complicaciones de ese bebé. Wow. Si es así, que también eso puede afectar. Exactamente. Que parecería un poco, no sé ni cómo se diría la palabra, que diría, tengo una infección, por así decirlo, pero no creo que afecte al bebé, pero como usted bien explica, también puede traer complicaciones. Claro que sí. De segunda, por así decirlo. Claro que sí, si no son tratadas, pueden traer complicaciones en ese embarazo al bebé. Y doctora, durante todos estos momentos hemos hablado de una correcta limpieza. Ok, está bien. Pero ¿y esas mujeres que son obsesivas, limpiándose, cuidándose, de una manera extrema? ¿Cuáles serían las complicaciones de esas personas? ¿Cuál sería la consecuencia de ese cuidado excesivo? Porque yo entiendo que también debe de haber un balance. Pero usted explique, lo que usted es la que sabe. Todo en extremo, poco y mucho hace daño. Cuando una mujer suele limpiar o higienizar demasiado su zona íntima, puede traer problemas. ¿Por qué? Porque la flora natural que tenemos en nuestra zona íntima se puede ver afectada por tanta limpieza. Por ese sistema de protección que normalmente tenemos, por esa limpieza excesiva, podemos arrastrarlo, podemos quitarlo. Entonces, esa barrera de protección se pierde. Wow. Entonces, ni mucho ni poco. Debe haber un equilibrio, exactamente. Debería de haber un equilibrio correcto y por eso usted, una doctora especializada en el área, está dándonos todos esos tips que son realmente los verdaderos y seguros que debemos de tener. Doctora, muchas de nuestras seguidoras nos enviaron unas cuantas preguntitas también para hacerle. Una de ellas nos preguntó que a qué edad usted recomienda
que una joven vaya al ginecólogo? O sea, ¿a qué edad usted recomienda? ¿A qué edad debería de iniciar yendo a su ginecólogo? No hay una edad concreta, pero lo recomendable y lo que yo siempre le digo a mis pacientes y oriento con respecto a sus hijas es que la primera consulta ginecológica debe ser con la llegada de la primera menstruación, de la menarquia. Es lo ideal. Y doctora, muchas personas creen que no, que simplemente las mujeres mayores o simplemente las Así mujeres que han mismo. tenido relaciones sexuales. No. No, debo visitarlo porque ya tuve mi primera relación, o debo visitarlo porque ya tengo un novio, o porque ya tengo 18. Pues Pero no debería de ser así. No debería ser así. Lo fundamental, lo importante, cuando a su niña le llegue la primera menstruación, lo ideal es llevarla a consulta ginecológica para explicarle los cambios, Claro. que a lo mejor fueron explicados por su madre, pero ya con un doctor, un especialista, que le explique de manera llana exactamente, y clara. hasta la madre se siente más tranquila. Claro. No, y ella también, porque aunque nuestros familiares o alguien cercano nos explique, no sería la misma explicación de un especialista ya preparado en el área que quizás nos aclara muchísimas cosas que a lo mejor la persona que nos estaba ayudando tampoco sabía. Doctora, y otra de las preguntas que nos hicieron nuestras seguidoras es, esas mujeres que tienen ese hedor, ¿cómo lo podría corregir? O sea, ¿qué lo provoca y cómo podría también deshacerse de él? Ok, muy buena pregunta. Normalmente nuestra vagina, nuestra zona íntima, tiene un olor característico que no debe de ser patológico, debe ser algo normal porque en la misma se producen secreciones, ya sea por las glándulas, por la pared vaginal, del cervix o del endometrio. Todas esas secreciones, añadiendo también la secreción de la uretra, o sea, de la orina, pueden producir olor. Lo recomendable es tener un aseo más frecuente, lavar bien lavar bien la ropa interior con jabones neutros y quitar el excedente de ese jabón. Pero ya si es un olor patológico que no huela, que no sea agradable, lo primordial y lo fundamental es consultar con su ginecólogo, porque ya eso no es algo normal. Y es algo que lo tiene que ver un especialista y tratar un especialista. Pero normalmente la vagina sí tiene su olor característico. Puede ser por el tiempo que llevamos trabajando, porque estemos practicando algún ejercicio, por el clima que estamos en un país cálido, mucho calor. Entonces, muchas cosas influyen. Todos esos factores pueden influir. Y esas mujeres también, otra de las preguntas, que tienen sus partes íntimas muy oscuras, ¿qué puede provocar eso? Cuando tienen la zona íntima hiperpigmentada u oscurecida, esta se puede producir por diferentes factores, ya sea por algo genético, por un descontrol hormonal, por la edad, por la gestación, o sea, el embarazo, o sea que hay diferentes causas. Lo principal que debe de hacer esa paciente es acudir donde el especialista, un ginecólogo que se encargue del rejuvenecimiento vaginal. ¿Y esa zona se puede aclarar? Claro que sí, con tratamiento, claro que sí, estético se puede aclarar, pero lo importante es saber qué me está produciendo ese oscurecimiento de la piel para yo tratar la causa y que el tratamiento sea efectivo. Pero perfecto. Sí se puede, claro, aclarar. O claro sea que sí hay solución. Claro Así que que sí. ya saben. Y otra de las preguntas, yo diría que importante, aunque cuando la digo uno dirá como que, ¿en serio? Claro que sí. O sea, la pregunta es si es bueno depilarse el vello vaginal, o sea, completamente. Es una práctica muy frecuente que viene desde hace tiempo. Por eso digo que la pregunta quizás sonaría como que, claro, Eliana, que debería de ser así, todas lo hacemos, pero hablando ya con usted especialista, o sea, ¿es correcto? Es correcto, ya las personas lo han hecho por moda, por comodidad o por higiene, pero tengo que resaltar que el vello púbico es protección. O sea, que tiene una función. Claro que sí, tiene una función súper importante, que es una protección para impedirme el acceso de microorganismos, de patógenos a mi área que me afecten. Entonces sí tiene una función. Ya yo lo que recomiendo que es, por ejemplo, en el rasurado, para tener realizar un adecuado rasurado, es bueno lavar la zona íntima primero, utilizar rasuradoras de uso propio que no hayan sido utilizadas por otras personas y esta vieja desecharla, comprar una nueva y afeitar en dirección al vello, al crecimiento. Pero eso también, una cortada, una abrasión, puede ser puerta de entrada para microorganismos. Sí, porque eso es una zona muy sensible, como usted mencionaba ahorita, muy delicada. Cualquier cosa que pase
cualquier ropa interior mal lavada. O sea, son tantos factores que uno debe de tener tanto cuidado porque es que es tan delicado. Sensible, muy delicado, sensible. Exactamente. O sea, que cualquier mínima cosa, por más indiferente que uno lo vea, puede provocar cualquier infección o cualquier entrada a algo o cualquier irritación, como bien usted menciona. Y las chicas que tenemos normalmente, claro, el periodo o la menstruación, o sea, esos coágulos que son bien dolorosos. Oh, sí, claro que muy sí. dolorosos. Todas hemos pasado por eso. ¿Eso es normal? ¿Qué lo provoca? ¿Podría explicarme un poco? Eso suele ser algo de preocupación para las mujeres, sí, pero es totalmente normal que se produzcan estos coágulos. Ellos están compuestos por células sanguíneas, por revestimiento del endometrio y por diversas proteínas, y es normal que se produzcan. Es como un mecanismo de protección cuando hay sangrados muy abundantes, que estos se produzcan para contraer o tapar algún vaso, para evitar un abundante sangrado, pero es normal que se produzcan. O sea, que no hay que estar asustado, pero doctora, duele mucho. Sí, esas son las contracciones uterinas, sí, duelen bastante. Y cuando se va a tener relaciones sexuales, ¿es bueno tener una higiene antes y después? Sí, totalmente. Es indispensable higienizar su área, su zona íntima. Es muy importante. Tanto el hombre como la mujer debe de hacerlo para evitar el tipo de infecciones que se puedan contraer, porque en el acto sexual hay mucha salida de secreciones de diferentes lugares. Entonces, lo adecuado es tener una higiene de esa zona antes y después. Exactamente. O sea, muy que importante. Sí es recomendable y sí es importante. Doctora, y ya para finalizar, aunque no quiero porque el tema está muy interesante. Demasiado interesante. Para finalizar, ¿qué recomendaciones usted le daría a esas chicas que nos están viendo, que usted les recomienda? Explíquenos, díganos. Claro que sí, tengo algunas recomendaciones. No a las duchas vaginales, por favor, no realizar duchas vaginales. Traen muchos problemas, traen muchas infecciones. Utilizar ropa holgada, o sea, ropa lencería o ropa interior o ropa íntima desahogada de algodón. No es recomendable, y lo voy a decir, utilizar óvulos después de la menstruación. Ay, doctora, yo utilicé un óvulo luego de la menstruación para limpiarme. No, la vagina se limpia sola. Claro, no hay que utilizar eso. No se deben utilizar aerosoles, perfumes, porque eso también me cambia, me causa un desequilibrio. Pero usted que está dando recomendaciones, eso hasta lo venden. No, yo sé que lo venden. Eso hasta lo venden. Eso no se puede utilizar. Y por último, no menos importante, mantener la higiene de la zona limpia y seca. Mantenerla limpia y seca. Esas son mis recomendaciones. Ya ustedes saben, estas son las recomendaciones de nuestra doctora Yadna. Doctora, de sus redes sociales, su número de teléfono donde pueden contactarla, cualquier ayuda, cualquier inquietud que tenga alguna de nuestras seguidoras y personas que nos están viendo y escuchando para que puedan contactarse con usted. Claro, muchísimas gracias. Yo estoy en las redes sociales como DRA.YadnaFiguereo, DRA.YadnaFiguereo en Instagram y en Facebook. Mi número de contacto es el 829-274-1191 y estoy laborando actualmente en el Centro Diagnóstico Bienestar de la Mujer. Y ahí la pueden encontrar. Claro que sí, a la orden. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias por aclararnos todo eso que realmente hacemos muy, pero muy mal. Sí. Y creemos que estamos en lo correcto. Claro y fue bueno haberla traído para que nos aclarara, nos orientara y, sobre todo, nos ayudara con las recomendaciones correctas. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Así que ya saben, mis amores, tengan pendiente todas las recomendaciones de la doctora Yadna. Realmente fue muy importante haberla tenido aquí con nosotros, porque todas esas cosas que hacemos de manera incorrecta, yo me quedé realmente en este día impactada, porque son muchas cosas que hacemos mal y para eso trajimos a este especialista que nos aclaró todo. Así que ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartirlo y gracias por haber estado con nosotros disfrutando de su espacio entre nosotras. Hasta la próxima.